Okay, we have more and more students coming. Hay más y más estudiantes llegando. Another 45 minutes and then we will have the complete class. 45 minutos más y después vamos a tener toda la clase completa. Awesome. Praise the Lord. Is it Gloria a Dios. good? Are we on? Okay. Action. Okay. I will have to edit that. Acción. Okay. Spirituality Espiritualidad is important. es importante. In 1 Corinthians chapter 2, Primera de Corintios 2. you have the man who is born again, Tenemos el hombre que nació de nuevo. and that man Y ese has hombre the mind of Christ, tiene la mente de Cristo and he submits to the mind of Christ. y se somete a la mente de Cristo. That man is called spiritual. Ese hombre se llama espiritual. Verse 15 Versículo 15. of 1 Corinthians 2 Primera de Corintios 2, 15. and 16 as well. 16 también. This man has the Holy Spirit, has been regenerated, Ese hombre tiene el Espíritu Santo y ha sido regenerado. and he submits to the Holy Spirit that indwells him. Y él está sometido al Espíritu Santo que está morando en él. In Romans chapter 8, En Romanos 8, verse 6, versículo 6. he receives the filling of the Holy Spirit in Ephesians 5:18. Efesios 5:18, él recibió la llenura del Espíritu Santo. It says, we filled with the Holy Spirit. Dice, sé lleno del Espíritu Santo. The Greek verb tense is a present tense. El verbo griego no, el tiempo griego es un Present tense tiempo presente. because it describes an action that is a habitual action. Describe una acción que siempre continua, habitual. It happens several times a day. Sucede muchas veces en un día. It is happening many times during the day. Algo que sucede muchas veces en un día. It's in a passive voice. Y es en el tiempo pasado. Voz pasiva. Which means that we receive the filling of the Spirit, we don't produce it. Can you repeat that? Which means that we receive the filling of the Spirit, we don't produce it. Recibimos la llenura del Espíritu Santo, no la producimos. This is when we receive the filling of the Holy Spirit. Ahí es cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo. The Spirit wants to fill us. El Espíritu nos quiere He llenar, wants to guide us. Él quiere guiarnos. I thought I had a piece of toilet paper here. It was taken away. It's taken. The Greek word La palabra griega is apleirosen, es which means that thank you, gracious. eplerosen. That means that you receive the guidance of the Spirit. Significa que recibiste la guía del Espíritu Santo. It doesn't mean that you were filled like the cup of water. No significa que eres lleno como un vaso de agua. It means that you receive the guidance of the Spirit. Significa que recibiste la guía del Espíritu Santo. Apleirosen. Eplerosen. When a Christian doesn't submit to the Holy Spirit Cuando- that indwells him, Cuando un cristiano no se somete al Espíritu Santo dentro de él, he contristar. What is contristar? él está contristando al Espíritu Santo. He is grieving the Spirit. Está contristando al Espíritu Santo. The Word of God says, "Do not grieve the Holy Spirit." La palabra de Dios dice que no contristemos al Espíritu Santo. In Ephesians chapter 4, Efesios 4, verse 30. 30.
Do not grieve the Holy Spirit. No contristes al Espíritu Santo. That Christian who doesn't obey the Holy Spirit, Después, he has the Spirit, but he grieves him. el cristiano que tiene el Espíritu Santo, pero lo contrista, Also, he is quenching the Spirit. también está apagando al Espíritu. In 1 Thessalonians 5:19, Primera de Tesalonicenses 5:19. the Holy Spirit will not leave him. El Espíritu Santo no va a salir de él. In John chapter 14, Juan capítulo 14, verse 17. 17. But he is not submitting to the Holy Spirit who indwells him. Pero ese cristiano no se somete al Espíritu Santo que está dentro de él. That Christian is regenerated, Ese cristiano sí es regenerado, but he has a carnal mind. pero tiene una mente carnal. In Romans 8, Romanos 8, verses 6 and 7 6 y 7 and 8. y 8. This Christian is called a carnal, Ese cristiano se llama un cristiano carnal, sarkikos. sárquicos. And the Corinthians were carnal. Y los corintios eran carnales. They were holy, Ellos eran santos, they had the Holy Spirit, tenían el Espíritu Santo. they were set apart for the use of God, Estaban apartados para la obra de Dios, but they lived carnally. pero vivían carnalmente. Their carnality could not change their position. Su carnalidad no podía cambiar su posición. It's very important that you understand. Es muy importante entender esto. The only problem that the Christian has is carnality. El único problema que el cristiano tiene es carnalidad. You know? And all these sins that Paul is dealing with, actually, he starts with dealing with carnality. He doesn't start dealing with the sins, he starts dealing with the carnality, and he's pleading them, please be spiritual. Pablo no está tratando con los pecados, sino que está tratando con la carnalidad y les está rogando, por favor, sed espirituales. So let's turn now to 1 Corinthians 14, Entonces vamos a 1 de Corintios 14. which is the next chapter in your studies. ¿Cuál es el próximo capítulo en su estudio? Is that true? The last one was 13, right? Estudiaron capítulo 13, ¿no? Okay, chapter 14 Capítulo 14. is dealing with a very interesting subject that is discussed a lot nowadays. Está tratando con un tema que hoy en día está muy popular, And this is the tongues. y es el tema de las lenguas. Lenguas, tongues. Lenguas. And Paul is teaching about the legitimate gift of speaking in tongues. Pablo está hablando acerca de hablar, del don legítimo de hablar en lenguas. This is the supernatural action of the Holy Spirit Es una acción sobrenatural del Espíritu Santo through the gift. por medio de ese don. And it's called tongues. Y se llama el don de lenguas. If we were to read the New Testament in the original language, Si leemos el Nuevo Testamento en la idioma original, the legitimate gift of tongues is in plural, gift of tongues. el don legítimo de lenguas está en el plural, el don de lenguas. And this is going to be important for us Y eso va a ser algo importante para because in nosotros. chapter 14, Porque en capítulo 14, Paul is comparing the legitimate gift of speaking in tongues with the illegitimate practice of speaking. Pablo está tratando con el don
legítimo de hablar en lenguas y con el uso ilegítimo de ese don. And when he's using, uh, when he's talking about it, he's talking about utterance that has no significance, speaking with no Y meaning. está hablando acerca de cosas que no tienen sentido, hablar cosas que no tienen sentido. And he calls it the tongue. Y lo llama lengua It's in a singular. en singular. It's not so obvious for us because we read translations. No es tan obvio para nosotros porque leemos la traducción. But if you could write these verses down, Pero si puedes escribir estos versículos, Paul is using singular for tongue. Pablo Yeah. está utilizando el singular para lenguas, In verses 2, 4, 9, lengua, en versículos 2, 4, 9, 13, 14, and 19. 13, 14, 15 y 19. 13, 14 y 19. 13, 14 y 19. This is singular. Es en singular. It is speaking with no significance. Hablar, Speaking with no meaning. hablar sin significancia. Shagaraga, shagaraga. Yeah. This is the illegitimate use. Eso es el This is uso ilegítimo. This is the illegitimate speech. Sorry, Es, el, Speech. es hablar ilegítimamente, not genuine. no genuino. This is not a national language. No es un idioma nacional. The plural El plural is used in verses 6, 18, and 21. está en versículos 6, 6, 18, 21, 18 y 21, 22, 26, 22 y 26 and 27. y 27. And this is referring to speaking in national languages. Y estos versículos están refiriendo en hablar idiomas nacionales. When God destroyed man from the earth, Cuando Dios destruyó al hombre en la tierra, except for 8 ah, people, con la excepción de 8 personas, he repatriated, repopulated, the earth with men. Él repopuló la tierra con hombres, In Genesis 9:19, personas. Génesis 9:19. The 3 sons of Noah Los 3 hijos de Noé and his descendants y su descendencia populated the earth. popularon la tierra. Their descendants are we can read about in chapter 10 of Y the book of acerca de su Genesis. descendencia podemos leer en Génesis 10. They are called the nations. Se llaman naciones. Nations. Naciones. In chapter 11, En capítulo 11, God confuses the tongues, the languages of the nations. Dios confundió las lenguas de las naciones. And for that reason, they are dispersed on the face of the earth. Por esa razón están dispersados en la tierra. And for that reason, now every nation has its own territory Y por and esa national razón, language. por esa razón cada nación tiene su territorio y su lengua, idioma. In Acts 17, verse 26, En Hechos 17, 26 it says that every nation has its own land. dice que cada nación tiene su propia tierra. In Genesis 11, we see that every nation has its own national language. Y en Génesis 11 vemos que cada nación tiene su idioma.
In chapter 12 of Genesis, En el capítulo 12 de Génesis, God promises Abraham nation Dios, and a land, Dios promete a Abraham una nación y una tierra, descendants, descendencia, a land, and a nation. tierra y nación. In verse 2, I will make you a great nation. Versículo 2, te haré una gran nación. Verse 3, in you all families of the earth shall be blessed. Génesis 12:3, en ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. When Paul quotes this verse in Galatians 3:8, he uses the word nations. En Gálatas 3:8, cuando Pablo está citando ese versículo, utiliza la palabra naciones. In you all the nations of the earth shall be blessed. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas. When the Hebrew nation grows to 2.5 million, Cuando la nación judía creció a 2.500.000, gracias, and comes out of Egypt, y salen de Egipto, God gives them a covenant, Dios les da un pacto, and that is called the Mosaic covenant. eso se llama el pacto The mosaico. first one was called the Abrahamic covenant. This is the Mosaic El covenant. primer pacto se llamó el pacto abrámico, pero eso se llamó pacto mosaico. In Deuteronomy En Deuteronomio chapter 28, 28, God says that God makes a third covenant with the nation of Israel. Dios hace un tercer pacto con Israel. And he says, if you will be faithful to the requirements of the Mosaic covenant, Y dice, si tú vas a ser fiel al pacto mosaico, you will be blessed. serás bendecido. The land is yours. La tierra es tuya. But if you don't obey the Mosaic covenant, I will take you out of your land. It's still yours, but you will not enjoy it. Pero si tú quebrantas el pacto mosaico, yo te voy a sacar de tu tierra. La tierra sigue siendo tuya, pero tú no vas a vivir allá. And I will scatter you amongst the nations whose language you don't understand. Y te voy a dispersar entre las naciones cuyas idiomas no las conoces. In verse 49. En versículo 49 de Deuteronomio 28. And this is what we saw happen to Israel. Y eso es lo que vemos que sucedió con Israel. They went to Babylon. Ellos fueron a Babilonia, They went to Babylon and they didn't understand the language. y no entendieron el idioma. They were like, nem értek semmit abból, amit beszéltek. Era- Teljesen össze vagyok zavarodva. Eran como, no Miért vagy, înțeleg ce miért? És spui. mindig, amikor elkezdek beszélni, De ugyanúgy fiecare néznek dată rám când az spui emberek. ceva, nu înțeleg nimic. You know? Mi a problémája ennek az embernek, hogy így beszél? Hát nem értem. ¿Cuál es tu problema? Like No the entiendo first- nada. Like the first couple days when I arrived. Como los primeros días cuando llegué acá. What? This is the Jewish nation in the land of another nation. Esa es la nación judía en medio de otra nación. This is important Eso es importante, because nations have their own land. porque naciones tienen su propia And tierra. the languages, the tongues are a sign. Y las idiomas son un It's a señal, sign. It's a una sign. señal. It's a sign that Israel disobeyed. Una señal de que Israel It's desobedeció. a sign of national discipline. Es una señal de disciplina nacional. It's a sign. Es una señal. When the Jewish nation comes back to their land Cuando la nación judía regresa a su tierra, during the time of the book of Ezra and Nehemiah, and durante Esther. el tiempo de los libros de Esdras, Nehemías y Esther, Haggai, Malachi, Ageo y Malaquías,
Zechariah. y Zacarías Zechariah, and then later on, y Malachi. más allá They come- Malaquías. The Messiah comes and they don't recognize. El Mesías viene y ellos no lo reconocen. And that is in Matthew chapter 12. Eso está en Mateo 12. And God gives them a sign. Y Dios les da una señal. God gives them a sign. Dios les da una señal. Isaiah prophesied still in Israel. Isaías He profetizó prophesied in Isaiah 28, you will go to captivity and you will not understand the language of the nation that you are going to go to. mientras ellos todavía estaban en Israel. Isaías profetizó de que ellos van a salir de Israel y van a ir a otra tierra donde no entienden su idioma. And the same verse is quoted by Paul in 1 Corinthians chapter 14, teaching about the gift of tongues. Y en 1 de Corintios 14, Pablo está citando el mismo versículo cuando está enseñando acerca del don de lenguas. In Acts chapter 2, the Holy Spirit is given. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo fue dado There is speaking in tongues. y ellos están hablando en lenguas. The context clearly shows it's national languages. El contexto muestra claramente que está hablando de idiomas nacionales. There were people from every nation in verse 5. En versículo 5, moraban entonces, Yeah. todas las naciones bajo el cielo. And in verse 6, at the end of the verse, En they versículo heard 6, the preaching in their own language. cada uno les oía hablar en su propia lengua And they were amazed. y estaban atónitos. Verse 8, Atónitos. the language in which we were born. Versículo 8, lengua en la que hemos nacido. And there is, I think, 12 national languages listed here in verse 9 and 10. Y en versículo And 11. 9, 10 y 11 hay como 10, 12 or 14 12 o 14 idiomas mencionadas in acá. verses 9, 10, and 11. Versículos 9, 10 y 11. In our own tongues, En nuestras lenguas. in verse 11. Versículo 11. This is the genuine gift of speaking in tongues. Eso es el don genuino de hablar en lenguas, National languages. idiomas nacionales. Jesus says, Jesús dice, you know, on the foundation of the apostles and the prophets, I will build my church. sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles voy a construir mi iglesia. Ephesians 2:20, Efesios 2:20, Matthew 16:18. Mateo 16, It's a 18. crucial time. Es un tiempo The crucial. scripture was completed. Las escrituras fueron completadas. And the Jewish nation was going to go to captivity, so to speak, again. Y la nación judía iba a ir otra vez en cautiverio. 70 AD, they will be dispersed. En el año 70 fueron dispersados Amongst the nations. entre las naciones. Again, Otra vez. Hungarian Jews, Judíos húngaros, Russian Jews, judíos rusos, Argentinian Jews, judíos argentinos, Peruvian Jews, judíos peruanos. you know, Hey, national, huh? hey, Romanian Jews, judíos rumanos. Richard Wurmbrand. Sí, You know who is Richard the most Wurmbrand. famous Hungarian Jew? ¿Sabes quién es el judío húngaro más famoso? Calvin Klein. Oh, Calvin Calvin Klein. Yeah, he's born in the U.S. Jewish Nació- Hungarian parents. Nació en Estados Unidos, pero sus padres fueron I judíos húngaros. I can't take my national pride. I can't have that as an idol. I just preached about it last night. I can't. Predicó anoche y no puede Exercising tomar serious su self-control. ídolo húngaro. Orgulloso húngaro. Nem El hecho de szabad. que es orgulloso acerca de su No se nación no quiere permite. tomar eso como un ídolo. Es pecado, no se permite. Arrepentiente. Te.
Spe- Speaking in tongues, national languages. Hablar en lenguas, lenguas know, nacionales. They were going to be dispersed amongst the nations. Y ellos iban a ser dispersados entre naciones, las naciones. And so God uses this as a sign. Y Dios utiliza eso como una señal. In 1 Corinthians chapter 14, Primera de Corintios 14. before Paul goes into a teaching here, Antes de que mentions- Pablo comienza a enseñar, he says whatever gifts you have, love has to be governing it. él dice, cualquier don que tú tienes, el amor tiene que estar gobernando. The chapters that teach about spiritual gifts, El capítulo que habla acerca de dones espirituales, charisma, carisma, is chapter 12 and chapter 14. son capítulos 12 y 14. But in between there is chapter 13. Pero entre esos dos capítulos hay capítulo 13. That love has to govern your Que gifts, the el exercise amor- of your gifts. El amor tiene que gobernar tu don, tu práctica de tu Love don. has to govern the exercise of your Bible knowledge. El amor tiene que gobernar la práctica de tu conocimiento bíblico. Love has to govern you in your ministry. El amor tiene que gobernarte a ti en tu ministerio. And you have to be filled with the Holy Spirit. Y necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Because He wants to operate through the gift. Porque el Espíritu Santo quiere operar por ese don. In chapter 12, Capítulo 12. it says in verse 28 that we have different gifts. Dice en versículo 28 que tenemos dones diferentes, distintos. Then he asks questions, poetic questions that he doesn't expect answers for. Y después hace preguntas a lo cuales no quiere una respuesta. Because the answer is obvious. Porque la respuesta es obvia. Verse 29, are all apostles? Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? Are all prophets ¿Son todos profetas in the body of Christ? en el cuerpo de In the Cristo? local church? ¿En la iglesia local? Is everybody a prophet? ¿Todo es profeta? No. Is everybody No. an apostle? ¿Todos son No. apóstoles? No. Are all teachers? ¿Todos son maestros? Are all workers of miracles? ¿Hacen todos milagros? Do all have the gift of healings? ¿Tienen todos dones de sanidad? Obviously no. Obviamente no. Do all speak with tongues? ¿Hablan todos lenguas? Do all interpret? ¿Interpretan todos? No. No, Not everybody. no todos. But there are Christians today who say, unless you speak in tongues, you are not saved. Pero hay cristianos hoy que dicen, a menos que tú hablas en lenguas, no eres salvo. And many times they refer to actually the tongue. Y ellos, cuando dicen eso, se refieren a lengua. Not a national tongue. No se están refiriendo a una lengua, idioma, It's without nacional. significance. Sino que hablar algo sin significancia. In chapter 13 it says, though I speak with the tongues of men and of angels but have not love, I have become sounding brass or clanging cymbal. Capítulo 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Love retiñe. has to govern the gift. El amor tiene que gobernar el don. Though I speak with the tongues. Though I speak with the tongues. Si hablo en lenguas. Third class conditional. Condicional. Tercera clase. Which is not a fulfilled condition. Que no es una condición en ese caso, It's a remote possibility. sino que es una posibilidad. And it should read in our Bibles, Podemos leer en la Biblia, even if I spoke
with tongues. incluso si yo hablé en lenguas. Third class conditional, Condicional de tercera clase. just for the video class and for those who are studying for ordination. Por los del video y los que están estudiando para ser ordenados. And plus subjunctive mood. Es el modo subjuntivo. Is a third class conditional. Condicional, tercera clase y That's- subjuntivo. That means that Paul didn't speak in tongues, Significa que Pablo no habló en lenguas, in this verse at least. por lo menos en ese Not versículo. in this verse, but he says, even though I spoke with tongues, Él dice, si yo hablase lenguas, but had no love, pero was the no prophet. tengo amor, ¿cuál es el What is the prophet? ¿a qué me ayuda eso? Now, the other thing is the tongues of angels. Otra cosa es lenguas de ángeles. This is my Angélicas. favorite. Oh, this is my Ese favorite. es mi favorito. Tongues of angels. Lenguas angélicas. What are the tongues of angels? It's here. Read the verse for me. Tongues Mira, of angels. mira, Tongues of angels. lenguas angélicas. Dice acá, lee el versículo. What's an angel? ¿Qué es un ángel? Correct. Messenger. Mensajero. Malak. Es un mensajero. Malak. I guess it's a K. Malak and angelos. Malak, ángelos. This is called a messenger. Es un mensajero. Messenger comes up to you. El mensajero viene a ti. Rosie, I am a messenger. Rosy, yo soy mensajero. And Rosie goes, yes, thank you for the revelation, for the message, messenger. Awesome job. Y Rosy dice, gracias por la revelación, buen trabajo. I know the will of God now. Thanks. Ahora conozco la voluntad de Dios, gracias. Every time you see angel in the Bible, Cada vez que tú ves un ángel en la how Biblia, do they speak? ¿cómo hablaron? Mary, María, blessed among women, bendita entre las mujeres, you are going to have a son. vas a tener un hijo. The power of the Almighty will overshadow you. El poder del Altísimo te va a oscurecer, You shall call his name Jesus. cubrir. He's going to be the king. Su nombre va a ser Jesús, Él va a ser el Rey. Did you understand the message? ¿Entendiste el mensaje? And Mary said, yes. Y María dijo, sí. What language was that? ¿Qué idioma fue esa? Angelic language the angel spoke. Un idioma que el ángel habló. What language? ¿Qué idioma? Probably Aramaic, the first century dialect of Hebrew. Probablemente fue arámico, Arameo, del primer siglo. you know. The angel shows up and starts speaking with Zechariah, El ángel viene para hablar con Zacarías and you can read it and you can understand what he y said. tú puedes leerlo y entender lo que el ángel dijo. John, his name will be John, Su nombre va a ser Juan, a wonderfully born child. un hijo nacido maravilloso. Okay, the angel shows up to Daniel. El ángel viene a Daniel. Daniel, I came here so that you understand the prophecy. Daniel, yo vine acá para que tú entiendas la profecía. Chapter 9. Capítulo 9. You know, and you can read and you can understand what the angel says. Y tú puedes leer y entender lo que el ángel dijo. Simple, angelic Simple. languages. Lenguas de ángeles. Now, I don't state, I don't claim that I know everything Yo no estoy diciendo que sé todo about what we're talking about tonight, acerca de lo que estamos hablando esta noche, but I know pero sé that there is great confusion about these things. Yo sé que hay mucha confusión acerca de estas cosas. In verse 14, chapter 14, Capítulo 14, Paul compares two gifts, the gifts of speaking in tongues and the gift of prophecies. Pablo está comparando dos dones, el don de
profecía y el don de hablar en lenguas. And he said we need to choose the more important gift, which is the prophecy. Pero dice que tenemos que escoger el don más alto, que es el don de profecías. Verse 3, but he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. Versículo 2, porque el que habla Tres. en lenguas. Tres. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. In 1 Corinthians 12, Primera de Corintios 12, 28 through 28 30, a 30. gifts are given for edification of the body of Christ. Los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de The Cristo. genuine practice of La- the gift of tongues La is práctica genuina de los dones, edifying the body of Christ. don de lenguas, es para edificar el cuerpo de Cristo. In verse 6, Versículo 6. but now, brethren, if I come to you speaking with tongues, Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, if I come, sí voy a vosotros. ean plus subjunctive, what class condition is this? Subjuntivo, tercera clase, Condicional. What does tercer it mean? condicional. ¿Qué significa? Remote possibility. Not Es a una fulfilled posibilidad, condition. no es una condición cumplida. Okay, if I come to you. Sí voy a vosotros. What do I do with? What does it profit me unless I speak to you either by revelation, by knowledge, by prophesying, or by teaching? ¿Qué os aprovechará si yo os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Teaching, doctrine, Doctrina, the word of God. palabra de Dios. That's what Paul says. Eso es lo que Pablo dice. Verse 7, even things without life, whether flute or harp, when they make a sound, unless they make a distinction in the sounds, how will it be known what is piped or played? Ciertamente, 7, yes. versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la guitarra, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la guitarra? All right. So, you know what it says. It's a national language. It's the genuine speaking in tongues. It's a genuine because it's a national language. It has a meaning. Es algo genuino porque es un idioma nacional. You know, you Es un understand. el Somebody don understands. genuino porque alguien es el don genuino porque alguien te entiende. Now, it's not natural. It's still supernatural. No es algo natural, sigue siendo sobrenatural. You know, like right now I'm not speaking in my native tongue. Ahora yo no estoy hablando en mi lengua nativa. You know, and sometimes I see, the native speakers like, A veces los nativos se ríen. you know, of course. We speak, and Juliana, she doesn't speak in her native tongue Yo tampoco. either. So we kind of sound funny sometimes. Y a veces suena raro. Sometimes I want to say por Chistoso. lo tanto, A, and a- I a say veces, por lo tonto. a veces quiero decir por lo tanto y digo por lo tonto. I want to say Segunda Avenida de Cristo, Y quiero decir Segunda Avenida de Cristo and I say Segunda Avenida de Cristo. y digo Segunda Avenida de Cristo. And it's a big difference, you know. Una gran diferencia. So we are like funny, but this is natural. We learned it, you know. We Somos learned it. chistosos. You know, I'm hemos- funny. She's serious. Look at her. She's Él es serious. chistoso. Yo hablo bien. And but maybe I can get you tonight. Who knows? I got 9 more minutes. I can try still something.
but we learned it. We get our dictionaries and we learned it. This is natural. Es natural. Hemos tomado el diccionario y lo hemos aprendido. Eso es algo natural. But the gift is a supernatural. Pero el don es algo sobrenatural. A young man that I knew Un hombre joven que yo conocí came from Venezuela vino de Venezuela and did not speak a word of English. y él no habló nada de inglés. And he came to a prayer meeting Y in Baltimore. vino en Baltimore a una reunión de oración. And here there was singing, there was praise, Había canción. canciones y alabanza. And he started to praise God in English. Y él empezó a adorar a Dios en inglés. Perfect English. En inglés perfecto. He praised God. Adoró a Dios en happened inglés last summer. perfecto. Eso sucedió el verano pasado. That is supernatural. Eso es He sobrenatural. didn't speak. Él no habló. I met him. Yo lo I couldn't conocí talk with him. y no pude hablar con él en inglés. Only Spanish. Solamente es castellano, But he's a great guy. pero es un gran So, hombre. That happens. Eso sucede. But you see, the love is actually the gift of prophecy in teaching it's like superior or more important than speaking in tongues. El don de profecías, de enseñanza, es un don más alto que el don de lenguas. That's what Paul says Eso es lo que Pablo dice. In verse 22. Versículo 22, 23 y 24. You have to preach and teach the doctrine, Tienes que predicar y enseñar doctrina, because it's more important than speaking in tongues. porque eso es más importante que hablar en lenguas. In Numbers 10:9, Números 10, 9. they had 2 silver trumpets, Ellos tenían 2 trompetas de plata and they used it to gather the people to the tabernacle. y las utilizaron para reunir a la gente al tabernáculo. And then they came to the tabernacle. Y la gente vino al tabernáculo. When the camp advanced Cuando el campamento se estaba yendo, in battle, they blew the trumpet. También en la batalla las trompetas estaban. And Paul has sonando. this idea in 14:8. Pablo tiene esa idea en 14:8, The trumpet has to make a certain sound que la trompeta tiene que tener un sonido cierto to prepare for the battle. para prepararse para la batalla. That is what Paul says. Eso es lo que Pablo dice. It has to be understood. Tiene que ser entendido. And what is the other thing? ¿Y cuál es la otra cosa? Speaking without a national tongue. Hablar sin un idioma nacional. Some say it's psychic, Algunos dicen que es algo emotional. psíquico. Sí, Psychic, it's emotional. es emocional. I don't know. No It could sé. be. It could be. But whatever Puede is ser. from the Holy Spirit, Pero lo que es del Espíritu Santo it has to be understood. It's a tiene que ser national entendido, un idioma nacional. Okay, so this is how we use the gift of tongues and the prophecy. And prophecy has superior. It's like more important. Y así es como tienes que utilizar ese don y el don de profecías. Y el don de profecías tiene superioridad. But the gifts has to be the exercised with love. Pero los dones tienen que ser utilizados con amor. That has to happen. Eso tiene que suceder. In verse 22, Versículo 22 1 Corinthians 14, de 1 de Corintios 14. the tongues are for sign, not for the believer, but for the unbeliever.
Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Not for the believer, it's for the unbeliever. No para el creyente, sino que es para el incrédulo. If somebody demands a Christian, Si alguien pide al cristiano you have to speak in tongues. diciéndole, tienes Show que me." hablar en lenguas, You know, muéstrame in this way. en like- este tipo de lengua. Why? Is there an unbeliever? Are you an unbeliever? Is he an unbeliever? ¿Tú eres incrédulo o es él incrédulo? No. But tongues are for the unbelievers, for a sign. Lenguas son para los incrédulos, But para what he señal. needs now is prophecy. Pero Prophecy. la- What he needs now is prophecy. lo que esa persona necesita es profecía. We need prophecy in the church. Necesitamos Prophesying in church, he profecía, profetizar en la iglesia. says. And what is prophesying in the Ahora, church? ¿qué significa In profetizar verse 3, en la iglesia? El versículo 3. he who prophesies speaks edification, exhortation, and comfort. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. That is prophesying. Eso es profetizar. Also, También in verse where are we? In verse 5, versículo 5, prophesying, which is teaching doctrine, actually will result in edification. profetizar, que es hablar doctrina, eso va a resultar en edificación. You know, this is edification. Eso es edificación. And when the unbeliever comes in the door, Y cuando el no creyente viene a la iglesia and he sees the church speaking in tongues, y él ve a la iglesia hablar en in lenguas, verse 23, versículo 23, will he think, are you out of your mind? en lengua, ujú, él va a pensar, ¿eres loco? But what he needs is prophesying. Pero lo que él necesita es profecía, Because he is informed and he is convicted and he will recognize that God is among you. porque así es como él va a ser informado y convencido y va a saber que Dios es entre ustedes. In verse 31, for you cannot prophesy one by one, Versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, that all may learn and all may be encouraged. para que todos aprendan y todos sean exhortados. But the spirits of the prophets are subject to the prophets. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. For God is not the author of confusion, but of peace in all the churches of the saints. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, Verse como en todas las iglesias de los santos. Verse 39, therefore, brethren, desire earnestly to prophesy. Do not forbid the speaking with tongues. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, Now all things be done decently and in order. pero hágase todo decentemente y con orden. So this is the exercise of gifts in the context of love. Entonces, eso es practicar tu don en el contexto del amor. Maybe you meet somebody that you don't exactly agree on everything. De repente te encuentras con alguien con la cual no estás de acuerdo en todas las doctrinas. He's not a heretic. Él no es herético, He is a born again brother. él es un hermano nacido de nuevo And maybe he disagrees with you. y de repente él no está de acuerdo contigo. Maybe on the subject of speaking in tongues. De repente en ese tema de hablar en lenguas. But if you are both spirit filled, Pero si los dos están llenos del Espíritu and Santo if you have love, y si tienen amor, there will not be an issue.
entonces eso no va a ser un problema. You know, and that is what we need. Y eso es lo que You necesitamos know, as Christians, como to be cristianos, filled with the Holy ser Spirit. llenos del Espíritu That's how we Santo. want the local church, that it would be characterized by love. Queremos que la iglesia local sea caracterizada por el amor. That is what the Corinthians needed. Eso es lo que los corintios That necesitaban, is what I need, eso es lo que yo and we necesito all need. y todos This necesitamos. is what we are set apart for. Para eso fuimos apartados. We are set apart, we are sanctified. Fuimos apartados, fuimos And santificados as we obey the Holy Spirit, y obedecemos el Espíritu Santo growing grace and the knowledge of the Lord Jesus. y estamos creciendo en gracia y conocimiento del Señor Little by Jesús. little, Poco a we poco experience who we are in our position. estamos experimentando quiénes somos en nuestra posición You know, we enjoy it. y estamos We enjoy disfrutando. it. This is the reality of Christ amongst us. Esa es la realidad de Cristo entre nosotros. Amen. Amén. Amen. So, Father, Amen. thank you tonight. Padre, gracias esta noche. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. We love you tonight. Te amamos. You gave us so much. Nos has dado tanto. Bless each student tonight, please. Bendice cada estudiante esta noche. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. We are dismissed.